Amigos, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a recibir a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Natanael Concepción. Él es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, además delegado en el diálogo de Haití, el cual los presidentes y expresidentes se han reunido estos días. Bienvenido a Despierta RD. Bueno, gracias. Muy interesante acompañarlo con todos estos debates que ustedes han tenido aquí. Natanael, gracias, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Natanael, ya finalizó en el seno del Consejo Económico y Social las discusiones en la mesa de trabajo que tiene que ver con el tema haitiano y el impacto de esa crisis en nuestro país. Están elaborando el informe. ¿Cómo va eso? Y si ya tienen una fecha para darlo a conocer al país, por favor. Bueno, sí, se está trabajando en la parte técnica de elaborar el informe. Como ustedes saben, hubo discusión en 6 mesas. Esas discusiones conllevaron la respuesta a 80 preguntas guías, que eran como los aspectos nodales de cada tema. En adición, se recibieron 379 opiniones desde el público a través de una plataforma. Bastante. Sí, fue un trabajo muy intenso, en todo eso concentrado en un mes. Y ahora a todo eso se le está dando forma para poder emitir recomendaciones y líneas de acción. Estamos esperando esa propuesta para, evidentemente, cada una de las delegaciones de su opinión final sobre el informe final. Sobre ese tema ya concluyó la parte de ustedes. Sí, ahora es una cuestión técnica de que los técnicos recojan todo esto, lo coloquen en un informe y se le haga una revisión. ¿A donde el presidente? Va donde el presidente y los expresidentes y donde los sectores que han participado en el CES para una opinión final. Eso, entonces, ¿a qué llevaría ese contenido? Al resultado del encuentro. La pregunta es, bueno, ¿a qué acuerdos se han llegado? ¿Cuáles son las acciones que se recomiendan? Ese es el punto. En cada eje deben de haber recomendaciones y acción. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en política internacional para lograr mejorar que la comunidad internacional atienda el tema Haití? Ya hay cosas que se han avanzado. Por ejemplo, la carta que firmaron el presidente y los expresidentes dio el primer fruto. Se extendió la misión en Haití por 6 meses, que no había dificultades para lograr eso y la carta ayudó a motorizarlo. Hay otras cosas donde hay que esperar las recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en política migratoria para mejorar los controles migratorios frente a la crisis de Haití? Correcto. ¿Qué vamos a hacer con las poblaciones fronterizas? Hay una mesa que tocó el tema de desarrollo fronterizo. ¿Cómo vamos a lograr que la frontera sea una zona más desarrollada y más protegida frente a la situación de seguridad nacional que representa para nosotros la crisis en Haití? Comercio bilateral, ¿cómo logramos mejorar ese comercio bilateral, formalizarlo, aprovechar las oportunidades que hay y afrontar los desafíos que tiene? En materia laboral, que fue una de las mesas de mucho interés y discusión, bueno, cómo gestionar este tema adecuadamente sin comprometer la soberanía ni afectar la mano de obra dominicana y fomentar la mecanización y automatización de esa mano de obra. Es decir, todos esos temas fueron discutidos por gente de muy buen nivel, de todos lados, y bueno, ahora la idea es poder traducir eso en un informe que el país pueda ver, bueno, de este esfuerzo de diálogo salieron estos resultados. Estamos a la espera de eso. Natanael, ¿usted tiene...? Bueno, sí, a propósito de que los sectores nacionalistas dicen que ese diálogo, el único objetivo que tiene es sacar un plan para regularizar a los haitianos en el país. ¿Es efectivamente así? ¿Se ha tocado ese tema? Bueno, en nada de los documentos ahí la palabra regularización existe y particularmente la delegación de la Fuerza del Pueblo, y debo decir que otras, pero hablo por la nuestra, ha sido opuesta totalmente a un plan de regularización. Por una razón muy sencilla. El momento y la coyuntura que hay en Haití no permite un plan de regularización en la República Dominicana. Haití está en un momento de colapso institucional y de crisis. Si haces un plan de regularización aquí en ese contexto, va a provocar lo que llaman un efecto llamada. Se llena el país. Claro que sí, porque tú estarías abriendo la puerta a un incentivo para eso. Por eso es que no se puede hablar de un plan. La mayoría de ellos no tienen documentos. No, hay un serio problema en este momento para aplicar un plan de regularización. Y con el tema de la carnetización a los que trabajan en diferentes sectores económicos, ¿se ha trabajado esto? Bueno, eso es un tema distinto. La cuestión que tú planteas es qué hacer con lo que están. Bueno, primero hay que evaluar la situación. Si tú estás en una situación irregular, lo que te corresponde es la deportación. Ahora, si tú eres un sector económico y requieres una mano de obra que usas tradicionalmente haitiana, hay que buscarle una salida dentro del marco de la ley a eso, sin violentar la ley dominicana. Bueno, hay visas, hay distintas situaciones que se pudieran implementar, pero eso es distinto a un plan de regularización que no podemos nosotros entrar en él, ni tampoco en una medida que amplíe el abanico. El objetivo en materia laboral debe ser
aumentar los mecanismos de automatización y mecanización y también aumentar la mano de obra dominicana. No podemos construir la economía dominicana en base a fomentar una demanda de mano de obra extranjera, porque además crea inestabilidad en los sectores. O sea, a los mismos sectores le conviene eso y al país le conviene desarrollarse. Ahora, en esta coyuntura específica hay que evitar, bajo cualquier concepto, todo lo que luzca a un plan de regularización. Natanael, este 80-20 va a ser mirado profundamente en la clase, por ejemplo, empresarial, sobre todo, por ejemplo, en áreas neurálgicas como la construcción, la agricultura, supongo, ¿no? Bueno, la ley dominicana no fue modificada en el diálogo, ni podía hacerlo. La ley dominicana establece los porcentajes que deben de haber en cada uno de los sectores que requieren mano de obra, ¿no? Sí, Natanael, en otro orden, anoche aproximadamente a las 3 de la madrugada fue aprobado, digo hoy, el Código Penal Dominicano, va al Senado, pero ahí también se aprobó un préstamo de 600 millones de dólares. Eso vimos, de manera preocupante lo vimos. Miren, estamos preocupados por el escenario fiscal que estamos viendo y el escenario macroeconómico que se está dando. Estamos hablando de que por primera vez en la historia dominicana, y lo decía recientemente Andy Daguarre en un excelente artículo que invito a ver, que se llama La trampa del gasto corriente, publicado en el periódico El Caribe. En ese artículo él relata, citando estadísticas, de que del 1951 al 2025 es la primera vez en la historia, exceptuando la guerra de abril del 1965, correcto, que fue un periodo de excepcionalidad, una guerra, que el gasto corriente representa el 91% del gasto del gobierno. Es decir, cuando hablamos de gasto corriente estamos hablando de gasto en sueldos, en nómina, gastos de ese tipo. El gasto de capital es lo que vemos en infraestructura, en inversión para desarrollo. Es decir, que de cada 100 pesos que gasta el gobierno, 91 lo está invirtiendo, no lo está invirtiendo, sino lo está usando en gasto corriente. Estamos hablando también de que el gasto público ha aumentado desde el 2020 a la fecha un 52%, pero lo que ha aumentado sobre todo es el gasto corriente. ¿Y con qué se ha financiado eso? Con préstamos. Entonces todavía más preocupante. No es solo que el gobierno ha tomado mucha deuda, sino en qué ha invertido ese dinero que ha tomado en deuda. Nosotros no podemos estarnos endeudando para cubrir gasto corriente, porque eso no te va a permitir lograr un desarrollo, todo lo contrario, nos va a impulsar hacia un precipicio. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. La mayor inversión es en la gente y que no se pueden reducir programas sociales y apoyo que se le da a la población dominicana y que la oposición prácticamente quiere eso. Bueno, no puede ser así, porque los programas sociales más eficientes se comenzaron a implementar en la gestión del presidente Fernández, que fueron felicitados. ¿Cuál fue la diferencia? Cuando se creó el programa Solidaridad, que ustedes lo recuerdan, que ahora se le ha cambiado el nombre, pero cuando se creó el programa Solidaridad, era un programa donde te dábamos una asistencia, pero una asistencia supervisada y condicionada. Tú tenías que llevar los hijos a la escuela, era en base a un mapa de pobreza, supervisada por el PNUD, y las tarjetas eran personalizadas. Ahora se da la asistencia social con una tarjeta sin nombre. Eso es lo que ha permitido los ruidos, los cuestionamientos que ha habido. Luego el sistema de seguridad social tenía unos filtros y unos controles. Ahora se ha hecho una reforma que mezcla a la unidad que debía hacer el estudio de quiénes eran los que debían recibir el programa de solidaridad o de asistencia social con quién es que lo entrega. Eso se hacía para evitar un clientelismo. Es decir, lo que hemos visto es que no se trata, la ayuda social debe tener un fin. La ayuda social debe tener un fin de ayudarte a soportar una situación difícil, pero también de impulsarte a desarrollarte, porque la cuestión es cuánta gente al final tú saques de la pobreza. Si tú ves Brasil... Que son 2 millones el presidente que ha sacado de la pobreza. Bueno, ¿Es verdad eso? Bueno, desde las estadísticas que ha manejado el mismo gobierno y que en la oposición hemos visto, vemos números distintos, todo lo contrario. ¿Cuántos serían, no? Pero oye el sentido de esto. Si la pobreza se ha reducido, ¿por qué entonces hemos aumentado los programas sociales? ¿Te das cuenta, no? Sí. No tiene el sentido. Exacto. Natanael, el día 3 de agosto ustedes tienen una prueba de fuego en la Fuerza del Pueblo. Un proceso muy interesante tenemos. Tenemos elección de dirección central y de elección de territorio. Para el partido es muy importante este proceso. Es un proceso que permite que nuestros dirigentes puedan expresarse en los territorios, puedan validar o puedan promover unas nuevas autoridades si así lo deciden o validar a las que existen. Hay
un dinamismo alrededor de eso. Es este domingo. Invito a la ciudadanía a observar este ¿Quiénes proceso. votan? Los presidentes de direcciones de base, de direcciones media y de la dirección central. Estamos hablando de que están convocados 75.760 personas en todo el país, concentrado en 65 recintos y 145 mesas electorales. ¿Y cuándo termina ya todo este proceso de escogencia de autoridades, de análisis introspectivo que ustedes han estado llevando a cabo? Porque esto los ha mantenido recogidos prácticamente y no han estado haciendo la oposición que la gente esperaría. Bueno, no tanto. Si tú te pones a ver en el país, quienes trajeron la alerta de que había un problema de sostenibilidad en el SENASA fue la Fuerza del Pueblo, para decirte algunas de las acciones recientes. Nosotros hemos logrado hacer nuestra labor interna sin perder de vista lo del país. Hemos estado participando en el diálogo por Haití, o sea que mira, dos acciones. Hemos identificado un tema de interés nacional donde hemos acudido, digamos, en el interés nacional con una postura de unidad y mantenemos nuestro rol crítico opositor en temas como ese que te dije del SENASA y otros que ha destapado evidentemente la oposición de la Fuerza del Pueblo. Ahora, el proceso interno nuestro termina la primera ronda de elección ahora y vendría ya la ronda final donde se va a elegir presidente, vice, secretario, dirección política. ¿No tienen fecha todavía? Bueno, tiene que concluir una ronda para convocarse la otra. Nosotros aspiramos a que concluya en este mismo mes de agosto o la primera semana de septiembre, pero es la Comisión Nacional Esa es Electoral. La elección del presidente y secretario general. Vice, secretario general y dirección ¿No política. sería para que será lo que refrendar a las faltaría. mismas autoridades que tiene la Fuerza? Bueno, eso lo deciden los dirigentes, eso no lo podemos saber El nosotros. presidente no va a Peñita cambiar. se queda Exacto. sí, todos. Bueno, sí, así lo decide la Leonel es el dirección, pero presidente eterno. ellos se van a someter. ¿Verdad, Natanel? Leonel es el líder y creador del partido y mientras los compañeros Eterno. entiendan que él deba estar al frente, él estará, pero él es que ha sido nuestro buque insignia electoral y quien ha levantado la organización. Creo que su liderazgo se basa en su dimensión política y en los resultados que le aporta al partido. Ahora, puede postularse cualquier otro que quiera y si esa persona el partido entiende que debe ser, será. Ahora, quien nos ha guiado, quien es nuestro líder y ha llevado a la Fuerza del Pueblo a ser un fenómeno electoral, porque estamos hablando de que es un partido nuevo que ha logrado alrededor de un 30% en su última votación, me parece que un caso de estudio exitoso en la República Dominicana. Perdóname, Yudelki, perdóname, para no salirnos del tema ahí mismo, el profesor Bosch fundó el PLD en el 73 y el presidente fue Leonel, nunca llegó a ser presidente por el PLD. ¿Qué vos, perdón? Fundó el PLD en el 73. Ajá. Y nunca llegó a ser presidente por su partido, sino que fue Leonel. O sea que puede ser otro que sea presidente. Sí, por la fuerza vos del encabezó el PLD hasta el final de sus días, porque Exacto. así lo decidieron los PLDistas. Y en la Fuerza del Pueblo el presidente Fernández nunca ha impuesto nada, todo lo contrario, él tiene un liderazgo muy democrático. Que no, pero se queda Peñita porque él dijo que sí, que ese que va. Bueno, no creo que sea porque él diga que sí. Creo que si los ¿Se retiró Franklin y Diony? Bueno, ellos te explicarán por qué se habrán retirado, pero el proceso de elección... Que Peñita es tan duro que no podía, ellos no le ganaban a Lo Peñita. primero, Retiraron. Gil, que quiero explicar es que la posibilidad de inscribirse no se ha abierto todavía, porque es cuando ok. se convoque. Es decir, ahora mismo, cualquiera que aspire a cualquier posición de presidente, vice, secretario general y miembro de la dirección política, tiene que esperar que se abra el proceso para inscribirse. Ese proceso no ha llegado, porque no ha concluido la primera ronda de votación. Y te debo decir de nuevo sobre el presidente Fernández que su liderazgo ha sido muy democrático y ha sido quien ha creado este partido y ha logrado un gran resultado bajo su liderazgo. Una persona que ha sido 3 veces presidente de la República y que nos honra tenerle al frente. No se puede negar el liderazgo indiscutible del presidente Fernández, lo hemos visto muy activo en el exterior, haciendo contacto con dirigentes, pero la otra cara es la de su hijo, Omar Fernández, y hay mucho entusiasmo dentro de la Fuerza del Pueblo. ¿No hay recelos de que en un momento dado desplazará la figura de Leonel Fernández y que se quede Omar? Mira, yo he dicho en otras ocasiones que no entiendo por qué ha creado como esa situación, porque lo que la Fuerza del Pueblo tiene en eso es una ventaja estratégica y lo explico de la siguiente manera. ¿Son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo que han No, creado no creo que más desde fuera. Mira, ¿qué pasa? Cualquier partido quisiera tener la situación que nosotros tenemos. Tenemos en Leonel nuestro líder histórico, como he dicho, nuestro guía electoral, una figura consolidada de experiencia y un líder indiscutido. Y que la novedad política en el escenario político dominicano sea Omar Fernández,
que también está en la Fuerza del Pueblo, que es su hijo, y que además son padre e hijo y se llevan bien, lo acabamos de ver en un video que incluso publicaron el Día del Padre, que son, los tenis y los son zapatos. gente que se llevan bastante bien, que estamos en el mismo partido. Eso en vez de un problema es una ventaja estratégica. ¿Y no porque le dicen eso a ustedes que el partido tiene un líder y un heredero, que ya no hay más nada que buscar? Por lo menos a futuro. No cercano. dice eso, porque primero el partido, cuando venga un proceso de discusión de candidatura presidencial, el que quiera y tenga condiciones para aspirar, aspirará, porque eso está garantizado no solo en nuestro estatuto, sino en la ley y en la Constitución. Y segundo, en la Fuerza del Pueblo no hay esa situación. Todo el que tenga un proyecto político, una aspiración presidencial o condiciones, llegado el momento podrá presentarlo. Si ahora en esta coyuntura conviene que sea alguien que nos dirija, pues nos dirigirá a quien siempre nos ha hecho, y si conviene o hay una situación que lo impide y sea otro, pues lo será otro. Ahora, el partido, cuando tenga que decidir sobre eso, lo hará en base a las normas y a la ley, en base a un proceso. No se impondrá a nadie, nunca se ha impuesto a nadie. Una candidatura presidencial lo decide el peso político, el peso electoral que tenga cada quien y la coyuntura, y eso se decide democráticamente. ¿Y usted, de manera particular, algunas aspiraciones? No, yo lo que aspiro es a que la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández puedan volver al poder en el 2028 y que el país pueda volver a un sendero de progreso, de esperanza. Yo no, te confieso que nunca he tenido una aspiración ni a regidor, ni a alcalde, ni a senador, ni a presidente. ¿Y por qué, Natanael? Bueno, porque no he visto la política desde esa vista. Yo vengo de otro ámbito, yo vengo del ámbito académico, del ámbito de las ideas, y he visto en la política una oportunidad para aportar, y no me considero una persona con un perfil electoral. Entonces, por eso no tengo esa aspiración. Soy parte de un proyecto colectivo al que apoyo, al que respaldo, y contribuyo en la medida que me lo permitan, pero aspiración electoral no A tengo. propósito del ámbito académico, ¿cómo ve esa medida que anunció el gobierno de incluir por lo menos a los niños de 3 años al sistema educativo que entre? Y eso va a aumentar la matrícula un 30%. Y la gente anda buscando cupos. Bueno, mira, siempre lo que nos preocupa es de que a la hora de que se haga un anuncio haya un plan y sea una medida que tenga que piense en todas las implicaciones. Por ejemplo, los profesores. Sí. Gilbert señalaba más temprano que el ADP había dicho que se necesitaban, creo que alrededor de 24.000 maestros, señalaste. Entonces, bueno, eso dice que hay algún problema en la articulación de esa intención que nos parece bien. El que la escolaridad avance no nos parece mal. De hecho, los países más desarrollados como Finlandia y demás incluyen a los niños de etapas muy tempranas. Ahora, eso obedece un plan. Hay un espacio físico para eso, hay un programa para eso. Por lo tanto, la pregunta más bien es que el gobierno clarifique el plan detrás de esa intención. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se va a implementar? ¿Con qué recursos humanos? ¿Con qué aspecto programático? ¿Qué se va a hacer con esos niños? ¿A qué lo vamos a poner a hacer? O sea, de eso depende mucho. Cuando tú ves los países que tienen un mejor rendimiento en educación, incluyen desde muy temprano a los niños. No es malo eso. El tema es el plan, la modalidad. Por ejemplo, vamos a usar el STEAM para eso, vamos a usar qué metodología educativa, qué profesor ha sido formado para atender a esos niños de 3 años. Eso es más bien lo que nos preocuparía. Natanael, se habla de gente muy allegada al presidente Fernández que pudiera ir al gobierno, según hay rumores de que a Germania Montal le han ofrecido la DGI para dirigirla en los próximos días. Usted no dirá si eso es correcto o no, pero hay rumores en las calles sobre eso. Mira, primero, la Fuerza del Pueblo no aspira a dirigir ningún departamento ni ningún ministerio. Lo que está aspirando a dirigir el país en el 2028. Por lo tanto, ninguna persona vinculada a la Fuerza del Pueblo, al presidente Fernández, está procurando ni debe procurar puestos públicos. Hable por usted, Natanael, porque No, usted no sabe Sí, lo no, que no es. sabe, Natanael, No, Samuel tiene algo preparado y se va Están para allá. avanzados, ya están No, avanzados. sobre la amiga Germania, quien conozco, que es una mujer muy íntegra, una técnica, una profesional gran trabajo en DGI, muy dedicada. Yo la siento a ella muy concentrada en su actividad privada que tiene. Germania es una gran consultora, es una persona que hace un trabajo técnico, no es una militante política, es una persona vinculada ciertamente a nosotros, y yo no la siento a ella en ninguna aspiración de ese tipo. Puede haber rumores porque el país, uno de sus deportes es el rumor, pero Natanael, te puedo asegurar... ¿y si ella acepta? ¿Y ustedes no se han dado cuenta? No creo nada de eso, Gilbert. Ella está muy concentrada en lo que debe, ni tampoco ningún miembro ni vinculado a nosotros anda en eso. Mira, Porque Magín fue una sorpresa, ¿eh? Bueno. Magín salió. pero, El interés es servir al país. Sí. bueno, pero cada quien tiene su espacio, Y se vio desde el punto de vista técnico. tiene su identidad. Ella ha sido una persona que tiene una identidad
digamos, a pesar de ser una profesional con mucha capacidad técnica y no ser militante, ha tenido una identidad siempre con la visión del ¿Ustedes presidente estarían de Fernández. acuerdo en apoyar una nueva reforma fiscal? Porque el gobierno dice que no tiene un peso y para atender las actividades sociales del gobierno se necesita una reforma, dijo el presidente. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es, como te dije, revisar el gasto. O sea, en qué estamos gastando el dinero. Y creo que es extemporáneo nosotros pronunciarnos sobre una reforma que no conocemos, que no hemos visto y que no sabemos cuál es. Nosotros lo que vemos es que el país lo que necesita es una inversión de mejor calidad. Y la última vez que el gobierno presentó una reforma fiscal es de triste recordación el contenido de la misma. Entonces, habría que esperar qué es lo que el gobierno plantea. Pues no podemos pronunciarnos sobre algo que no conocemos. El gobierno también quiere ideas. Dice que seamos una república de ideas. ¿Qué lectura usted le da a esto? Bueno, el gobierno tiene ya casi 5 años gobernando. Yo entiendo que alguna idea tienen de cómo hacer la cosa o deben de Pero ellos tenerla. están pidiendo que la gente le ayude. Que la población proponga. ¿Usted tiene algunas temas. ideas? Bueno, Te digo ahorita que era un hombre de ideas. La primera idea que tenemos es que el gobierno debe defender al pueblo y debe de enfocarse en fomentar el desarrollo del país y en hacer una gestión eficiente. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, pero defender al pueblo sería darle esos subsidios que pide la oposición que se revisen. Bueno, nosotros no pedimos, nosotros lo que pedimos es que la inversión social sea hecha con la debida calidad, con la debida transparencia y que impulse el desarrollo. Recuerde que la génesis de los programas sociales efectivos viene de los gobiernos del presidente Fernández, pero eran programas fiscalizados, como le dije, que contribuían al desarrollo del país. Bueno, Cosas buenas que exhibir, breve así, en este primer año de Bueno, gobierno de ese segundo De mandato. reelección, sí. Esperemos que el país valore eso y que llegue el 16 de agosto y la Fuerza del Pueblo presentará su evaluación. Nosotros lo que estamos preocupados es porque sentimos que el país debe mejorar en una serie de factores, debe mejorar en el sector de salud, que lo vemos en una situación crítica, debe mejorar la calidad de la educación, debe mejorar los servicios públicos, debe mejorar la gestión del tránsito, que como ustedes ven es caótica, debe mejorar la inversión pública en el sector agrícola para aprovechar la posición de la República Dominicana. O sea, nuestra labor como oposición es identificar las cosas que no se están haciendo bien y llamar la atención Natanael, ellos sobre dicen que ello. están muy contentos con todo lo que han hecho y ya tienen programada una fiesta en Sanssouci el 17 de agosto para festejar todo. Parece que la cosa está muy bien. Bueno, abra los micrófonos y pregúntele al ciudadano qué opina. Y usted se va a dar cuenta que la mayoría del país batalla contra el día a día, batalla por conseguir los alimentos básicos, ¿Usted lo ve siente bien? que ¿Usted la lo ve bien? cosa no ¿Cómo está el funciona país? bien. ¿Está bien el país? No, no vemos que está bien. Vemos que el país necesita una nueva orientación y aspiramos a que en el 2028 ese nuevo rumbo Bueno, de aquí lo va a a 3 trazar años la se Fuerza muere del el país Pueblo. entonces. Bueno, No, usted- ¿y quién va a votar ¿Y por la qué Fuerza del usted Pueblo? Muere sugeriría? el país. ¿Y qué usted sugeriría que hagamos? Porque tenemos que esperar las elecciones. Nosotros queremos que el país progrese, queremos que el país avance. Y justamente nuestra labor como oposición de crítica, de observación a las cosas, es buscando que el país avance. Nosotros no vivimos del caos ni del colapso, nosotros somos dominicanos. Y por eso cuando hay un tema como el de Haití que amenaza la integridad del país, nosotros nos sumamos a apoyar una posición de unidad nacional. Pero cuando algo no funciona como en el SENASA, lo criticamos y buscamos que mejore. Ese es nuestro rol. Bueno, Natanael, Gracias. muchísimas gracias, Gracias a Gracias, ustedes. Natanael. por habernos acompañado. Suerte el próximo 3. Sí, Gracias que a todo ustedes. salga bien. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por despertar con nosotros cada mañana. Feliz resto del día. Quédese con la programación de Telecentro Canal 13. Hasta mañana.